Bueno, mire, vamos a cambiar ahora radicalmente el tema. La semana pasada intentamos hacer la entrevista, no se pudo porque la senadora estaba a todo lo que daba en Colombia, pues hubo una reforma que pues muchísima gente celebramos desde otros países, desde otras regiones. Ella es la senadora Esmeralda Hernández, senadora de la República allá en Colombia, autora de la ley No Más Ole, ¿no? Que prohibió las corridas de toros en Colombia, integrante de este pacto histórico, animalista, ambientalista, la senadora Esmeralda Hernández, y que acá en México celebramos mucho porque decimos, eso es lo que queremos nosotros acá, estamos peleando que se suspendan las corridas de toro. Vaya logro histórico que hubo en el Congreso de Colombia y a nosotros nos da muchísimo gusto pues que estemos aquí nuevamente con la senadora Esmeralda Hernández. Senadora Esmeralda Hernández, acá estamos Violeta Núñez y un servidor. Buenos días. Hola, hola, muy buenos días. Un saludo para ti, para Violeta, para la ciudadanía que nos acompaña hasta ahora. Muchísimas gracias por la invitación. Tú sabes que siempre estoy muy complacida de acompañar este espacio, a todo el equipo de Rompeviento. Un saludo y bueno, lista para que conversemos justamente de ese logro y de ese triunfo maravilloso que hemos tenido aquí en nuestro país. Muchísimas gracias, senadora. Pues por favor, cuéntenos también, acá estamos, decía Ernesto, cambiando radicalmente de tema, pero una también de las iniciativas que tenemos acá en México que ha enviado el presidente López Obrador justo también es esta protección del maltrato animal y que, bueno, también celebramos que ustedes avancen ya en esto. Y una duda que tenemos, senadora, es que esto se plantea, por lo que estamos viendo, a partir del 2027. ¿Es así? Y que nos pueda explicar en qué consiste esta reforma y cuál sería la visión que usted tendría de que estos sectores de derecha o algunos sectores que están también acompañando estas corridas de toro pudieran revertir esto o ya es irreversible. Pues bueno, Violeta, el proyecto de ley vale la pena como contarles algunos antecedentes. En Colombia la lucha antitaurina lleva más de 30 años, una lucha de la coalición Colombia Sin Toreo, de plataformas, de organizaciones defensoras de los derechos de los animales, que hoy por fin ve frutos, ve un resultado. Se habían hundido en el Congreso de la República de Colombia 14 proyectos de ley, este es el número 15, el único que logró superar los 4 debates necesarios en Colombia para que una ley ordinaria pueda efectivamente convertirse en ley de la República. Eh, el proyecto de ley establece varias cosas. Primero, la prohibición del rejoneo, las novilladas, las becerradas, las tientas y en general todo el tema asociado a las corridas de toros o tauromaquia española. El éxito, yo creo, un poco, Violeta, de este proyecto de ley, de que pudiéramos avanzar de esa manera, es que fue un proyecto construido con los distintos sectores políticos, concertado, también incluso recogiendo todas las preocupaciones del sector taurino. Y una de esas preocupaciones justamente es, yo creo que más que una preocupación era como una excusa, porque realmente en Colombia la tauromaquia no genera empleos permanentes, no genera empleos, digamos, no es una fuente de economía fundamental como ellos quieren hacerlo ver, que estamos dejando en la calle a miles de familias o que estamos quebrando la economía de algunas regiones. Eso no es real, porque en Colombia las corridas de toros solamente se pueden hacer una vez al año en época de fiesta y solamente en los municipios donde es reconocido como tradición ininterrumpida. Es decir, si se deja de hacer un año, por ejemplo, ya se pierde la tradición y no pueden regresar. Sin embargo, para que tuviera éxito el proyecto, nosotros llegamos en ese proceso de concertación a un acuerdo y es eso que tú me estás preguntando justamente. No se prohibirán las corridas de toros de un día para otro, de manera inmediata, sino que va a haber un proceso de transición de 3 años en el que se haga la identificación de las familias que subsisten o que tienen ingresos del sector taurino y se vinculen a un programa de reconversión laboral que les permita transitar hacia otro tipo de actividades que no tengan que ver nada con maltrato animal. Si quieren ir hacia un proyecto productivo, si quieren hacer turismo, si quieren hacer cultura, si quieren hacer algún tema artístico, podrán hacerlo en el marco de ese proceso de reconversión. Pero Mm. además, Ernesto y Violeta, este proyecto incluye la transformación de las plazas de toros. En Colombia hay muchísimas plazas de toros porque aquí antes era una tradición muy arraigada, hoy ya no, y la mayoría de la población colombiana rechaza la tauromaquia. De hecho, hay una encuesta muy reciente que dice que más del 90% de la población colombiana está en contra de las corridas de toros y de los eventos crueles con animales.
Entonces, sin embargo, como era una tradición muy arraigada en generaciones anteriores, existen hoy muchísimas plazas de toros que están abandonadas porque la gente no volvió a las corridas y que es una infraestructura que le genera un gasto a las entidades territoriales, a los municipios, a las gobernaciones, porque tienen que mantenerlos, pero no están representando ningún beneficio para la sociedad. Nosotros proponemos en la ley que se haga, que se invierta un recurso, que se articulen esfuerzos del gobierno nacional con los gobiernos territoriales para que se reconviertan esos escenarios y puedan servir para hacer ferias, conciertos, actividades lúdicas, artísticas, deportivas, y eso reactive la economía del municipio y, por supuesto, reivindique realmente las tradiciones culturales que nos representan como colombianos. Ya, gracias, senadora Esmeralda Hernández. Esta propuesta, esta reforma que finalmente pasó, eh, ¿cuál era la argumentación que presentaban quienes se oponían? Porque acá tenemos los debates intensísimos y cuando finalmente se alcanza a lograr una suspensión, meten amparos, entra el Poder Judicial, falla en favor y es una historia que llevamos pues ya décadas que se nos repite y repite en esta lógica de compartir las experiencias. ¿Cómo fue que ustedes pudieron dar un brinco en ese sentido? Pues bueno, argumentos ellos plantean muchos, muchas veces que no son bien fundados. Lo que te decía, por ejemplo, el tema económico. No es real que la tauromaquia dinamice o que sea un punto focal de la economía de las regiones. Eso no es cierto, porque lo que hace es que es un evento aislado y garantiza la entrada de unos ingresos, pero son esporádicos. Lo que ellos dicen, bueno, justamente es eso, se pegan mucho de allí. También dicen que nosotros estamos condenando al toro de Lidia a su extinción. Ellos dicen que es una especie que está al borde de la extinción por la persecución que hemos hecho los defensores de los derechos de los animales, cosa que no es real, porque el toro de Lidia simplemente es una raza que ha sido modificada genéticamente y que ha sido criada, producto de la crianza para que en vista, digamos, y para someterlo a la tortura en las plazas de toros, pero el toro como tal, que es la especie, que es lo que científicamente uno diría va a desaparecer, pues creo que estamos muy lejos de que desaparezca en Colombia y en todo el mundo, porque creo que hay millones de ejemplares nomás acá en Colombia. Bueno, ya todos sabemos lo que significa la ganadería, además, en todo el mundo. Ellos han alegado la tradición, dicen que no podemos menoscabar los derechos de una minoría, de hecho se reconocen como una minoría cuando realmente lo que ha reconocido la Corte Constitucional y lo que ha reconocido el mundo también es que una minoría, lo que representa, por ejemplo, acá en Colombia, la comunidad afro, la comunidad indígena, por supuesto, son poblaciones minoritarias a quienes se les ha vulnerado su dignidad humana, a quienes se les ha vulnerado varios derechos básicos y fundamentales simplemente por pertenecer a este tipo de grupos. A los taurinos no, por supuesto que uno no pregunta si es taurino para poder acceder a un derecho como a la educación o a la salud. Esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que significa la protección de derechos de una minoría reconocida constitucionalmente, pero ellos han ido con ese argumento. Y por lo demás, acá en Colombia, yo no sé si les pasa a ustedes, pero yo me imagino que sí, porque es un común denominador. La tauromaquia en Colombia representa el statu quo, representa el poder de una élite, el poder de unas minorías que además están muy bien ubicados en escenarios de poder del Estado que les permite tener esa capacidad de lobby y esa capacidad de injerencia tan fuerte en el Congreso de la República. Eso es realmente lo que ha impedido que hubiéramos avanzado más rápido en Colombia, es decir, ellos tienen la capacidad de manejar el Congreso, ellos tienen una incidencia todavía muy fuerte en el Congreso de la República. Yo les contaba quizás también a otros colegas que cuando uno conversa, por ejemplo, este último debate que fue en la plenaria de la Cámara de Representantes, en lo que se conocería como la Cámara Baja, son 186 congresistas y uno hablaba con ellos, nosotros hicimos la tarea de hablar uno a uno, de explicarles el proyecto y demás, y la inmensa mayoría no ha ido a una plaza de toros, no sabe lo que es una corrida de toros puntualmente y no le interesa, no le gusta, de hecho la rechaza. De los 186 congresistas, si acaso habían 7 que la defendían, la tauromaquia, realmente por pasión, realmente por convicción, el resto no. Pero aún así, conseguir la mitad de los votos, la mitad más uno, 93 votos, 94 votos que se requerían, fue muy difícil. Y justamente por la injerencia de esos poderes que están anclados allí y que todavía manejan el Congreso acá en Colombia. Entonces, eso es de verdad muy complejo porque aquí
finalmente uno lo que entendía es que el debate, lejos de darse con argumentos, se daba con una cantidad de jugadas. Acá nos desbarataron el quórum, Ernesto, muchísimas veces, nos recusaron, es una figura que se utiliza acá en Colombia, mal utilizada simplemente para dilatar y dilatar y dilatar los debates. Nos pusieron más de 100 tutelas completamente infundadas, ningún juez de la República las aceptó, les rechazaron las medidas cautelares, es decir, ellos hicieron de todo, pero su objetivo era retrasar el debate hasta que por tiempos el proyecto de ley se hundiera. No lo lograron. Yo creo que este también es una reflexión muy profunda, y es que aquí también se nota el pulso en democracia de un pequeño sector de la población con mucho poder versus la ciudadanía, versus el pueblo, versus el poder popular, y lo que ganó acá fue eso, fue la ciudadanía, fue la gente. Entonces creo que este logro no solamente simboliza la derrota de ese gran símbolo de la tortura y del dolor de los animales, sino también el símbolo del triunfo de la ciudadanía sobre unos poderes muy enquistados y muy puntuales. Muchísimas gracias, senadora Esmeralda. Pues sí, realmente celebramos este triunfo que ha tenido Colombia, y los datos que nos da pues son muy importantes. El 90%, más del 90% de la población rechaza estas corridas de toros, y bueno, nos parece importantísimo esto que ha hecho Colombia, porque decimos también nosotros en México estamos con una iniciativa ya en el Congreso de la Unión, y usted sabe, senadora, pues que el día de ayer tuvimos acá un triunfo histórico. Tendremos la primera presidenta en México después de 200 años, ¿no? De que en esta nación no teníamos una mujer presidenta, y hasta 1955 pudimos votar acá las mujeres, y por eso pues vemos como un acontecimiento y un triunfo histórico lo que ha ocurrido acá en México, y que insistimos, estamos en esta discusión y es parte de la agenda política ya en el legislativo también, este tema de prohibir las corridas de toros, pero también va más allá, y sobre eso yo quería preguntarle una reflexión. Lo que hemos visto en América Latina, de dejar de ver a la naturaleza, a los animales como parte de ella, como objetos, ¿no? Y pasar y trascender esta discusión a verlos como objetos, incluso retomando, como usted bien decía, estas cosmovisiones de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, y ver a la naturaleza como un sujeto de derecho, y también como esto que también propuso en un principio Bolivia y Ecuador, los derechos de la naturaleza. ¿Qué tanto estaría Colombia también en este sentido, que pudiéramos trascender a estas discusiones como lo han hecho también en otros países de América Latina? Pues Violeta, antes de contestarte, de verdad, mi abrazo de felicitaciones, de orgullo. Esto que ha logrado México, de verdad, por supuesto, es histórico, y yo estoy segura que de la mano de una mujer presidenta se van a poder hacer también muchísimas cosas justamente en esta línea, en la reconfiguración de la relación que debemos tener los seres humanos con la naturaleza, y entender que no estamos solos acá, sino que le debemos respeto también a las demás especies con quienes compartimos el planeta. Entonces, mi abrazo enorme de felicitaciones. Ganó la democracia, ganó el progresismo, ganó los derechos sociales, ganó la ciudadanía en México. Entonces, todas mis felicitaciones. Y pues bueno, yo creo que hemos dado pasos enormes, como tú lo has dicho, Bolivia, Ecuador, en general en América Latina. Este tema se va poniendo muy fuerte en la agenda pública. En Colombia hemos tenido unos logros importantes. Aquí ya varios ríos del país que atraviesan el país se han reconocido como sujetos de derechos. Los animales se han reconocido como seres sintientes. No hemos logrado, estamos dando la pelea para el reconocimiento de los derechos de los animales. Es una discusión también muy amplia, muy fuerte, que tiene unos opositores muy fuertes, porque además hay unas tesis que uno todavía no comprende, y es que por ejemplo, ellos plantean que los animales no pueden ser sujetos de derechos, porque si no tendrían que tener deberes con la sociedad, y entonces, ¿cómo les imponemos los deberes a los animales? Unas cosas que, bueno, digamos, hay unas reflexiones todavía que uno no comprende, pero todavía estamos en mora de ese reconocimiento y de ponerle una aplicación. Aquí en Colombia, este es un logro que nos abre una puerta enorme justamente hacia ese camino, pero en Colombia todavía hay muchas prácticas, yo sé que en México también, como las peleas de gallos, por ejemplo, que son muy arraigadas todavía, como las corralejas que están ubicadas en la zona norte del país,
el coleo, que está reconocido y subvencionado además por el Estado. El coleo es una práctica en la que se maltrata también a los animales, se les coge de la cola hasta que se fracturan, es un juego allí, una cosa dantesca, pero está subvencionada y reconocida legalmente como un deporte por el gobierno nacional. Y tenemos todavía una cantidad de escenarios por los que tenemos que avanzar y que tenemos que combatir, pero yo creo que estos son logros enormes, son logros que van abriendo la puerta, que van haciendo más fácil el camino. Aquí en el Congreso ya hay una discusión sobre el reconocimiento de los derechos de los animales muy compleja, porque hay intereses que van más allá. Hay sectores que alegan, por ejemplo, que si se reconoce el derecho de los animales, se quebraría el sector ganadero, se quebraría el sector de la industria del cuero, digamos, todos los temas asociados a la explotación de los animales también. Entonces, hay que encontrar la forma en la que lleguemos a un punto común y podamos avanzar, que es complejo, pero yo creo que ahí vamos y creo que en esa misma línea también pues está América Latina. Ahora, por ejemplo, el tema de la Amazonía, yo creo que la defensa de los animales no es una defensa per se, sino también cuando uno defiende los páramos, cuando uno defiende la Amazonía, cuando uno defiende los humedales, por supuesto que está defendiendo a los animales y a las otras formas de vida. Acá en Colombia la Amazonía pues ha sido explotada de manera indiscriminada, la deforestación, el narcotráfico, la minería ilegal, han sido flagelos que nos han acompañado durante décadas, que hoy ya somos más conscientes, que hoy junto con el gobierno se están trazando unas rutas a mediano plazo para disminuir, mitigar esos impactos y empezar a reivindicar lo que significa la Amazonía colombiana, pero es un camino muy, muy lento, muy demorado y que requiere unos procesos de cultura, de sensibilización, de diálogo que no son sencillos. Yo ojalá, digamos, espero que para el día en que la ciudadanía, el planeta, los países, la sociedad seamos conscientes de la inmensa responsabilidad que tenemos con la naturaleza para preservar la vida no solamente de los otros animales, sino la vida humana, no sea demasiado tarde. Ojalá de verdad que este proceso se acelere porque creo que vamos en la destrucción de nuestra propia vida a pasos acelerados y gigantescos. Esmeralda Hernández, senadora por Colombia, ya muchísimas gracias. Y un placer y gracias también por las felicitaciones. La verdad es que sí estamos pues emocionados, emocionadas del resultado electoral, además de que pues se ganó, también se ganó la mayoría en Congreso, tanto en Cámara de Diputados y en Cámara de Qué Senadores. maravilla. Sí, y ahora sí que usted sabe de qué estamos hablando en ese sentido, pues se ganó y no solamente para en mayoría simple, sino en mayoría calificada, lo que le permitirá a Claudia Sheinbaum pues poder concretar algunas propuestas de reformas, no solamente reformas de leyes administrativas, sino reformas constitucionales por el resultado también del Congreso que se tiene para el partido Morena. Así que pues sí, vienen tiempos ahí que ojalá se logren aterrizar bien. Muchísimas felicidades por ese enorme trabajo y créanos, hay aquí una audiencia también muy importante y mucha gente metida en las campañas contra las corridas de toros. Así que esta experiencia y ese logro que ustedes tuvieron allá, pues pensamos que va a ser muy, muy útil, muy útil. Así que ya en otro momento le volveremos ahí a molestar para darle seguimiento a esto, porque acá pensamos que algunas, de hecho, de los comentarios que acabas de hacer, pues lo están retomando ya algunas personas que están en las organizaciones, la gente que trabaja en el lobby, en el cabildeo, y esperamos también que pues los legisladores y las legisladoras electas por Morena, pues tomen también nota de lo que acaban de escuchar por acá. Muchísimas gracias, muchas felicidades. No, a ustedes de verdad todas las felicidades. No saben lo importante que es ese triunfo también en el legislativo. Eso es muy importante. O sea, creo que es a la par, porque uno puede tener el gobierno, pero si no tiene a la rama legislativa es muy difícil y en Colombia lo estamos sufriendo y lo estamos viviendo. Entonces, ustedes hicieron moñona, el triunfo es completo, mil felicidades en lo que yo les puedo aportar en esta causa por los animales, en esa lucha antitoreo que se están dando allá. Por supuesto, cuentan conmigo y espero que pronto podamos recibir la buena noticia de México y de Morena. Muchísimas gracias, senadora. Le mandamos un fuerte abrazo y muchas felicidades por esta iniciativa y por lo que está por venir. Gracias y estamos en comunicación. Un abrazo y un buen día para ustedes. Gracias. Gracias.